son las 7 de la mañana, 18 minutos. Este cafecito compartido en Despierta Bogotá, el café de la mañana, hoy lo vamos a compartir con una invitada de lujo. De verdad que sí, es un placer compartir con María Claudia Lacouture. Es una samaria, profesional en finanzas y relaciones internacionales, tiene una maestría en economía y marketing. Fue ministra de Comercio, Industria y Turismo aquí de Colombia, eso fue entre 16 y 17, ¿no? Sí, señor. Fue entre el año 16 y 17, pero además fue presidenta de ProColombia, gerente de la campaña Colombia es Pasión, vicepresidenta de imagen del país. En el año 2015 la revista Fast Company la catalogó como la cuarta persona más creativa del mundo, de los negocios. Era un listado de 100 personas representantes de grandes multinacionales, así que no es cualquier cosa. Hoy la doctora Lacouture es directora ejecutiva de la AmCham Colombia, que es la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Además es consultora internacional, conferencista y columnista. Y nos aceptó compartir un cafecito con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias Carolina y Manuel también por la invitación, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Esa María, pero el acento sí lo dejamos por allá en... ¿Es una historia larga? No, es corta. A los 14 años yo llegué a Bogotá a estudiar, estudié en el colegio Gimnasio Femenino. Sí. Y cuando entré, una profesora que no me entendía, porque obviamente me comía todas las palabras, decía que tenía un problema psicológico. Entonces me llevaron a donde una psicóloga, y la psicóloga por los que le dijo a doña Ana, que en ese momento era la rectora, la niña no tiene ningún problema psicológico, es costeña, hay que enseñarle a hablar. Entonces efectivamente me tocó estar un año en fonoaudiología y pues el acento me lo neutralizaron. Poco a poco se fue perdiendo. Pues, me parece triste esa historia, porque no me parece justo que una persona, o sea, igualarnos en acentos, simplemente esa necesidad que tenemos todos, de que todos hablemos iguales, de que si tú hablas o paisa o no sé qué, entonces nos burlamos, porque lo que queremos es que todos hablemos igual, y no hay nada más lindo que los acentos regionales. Me encanta cuando a Caro se le sale... Se me sale bastante, yo no lo logro. Exactamente. Pues, está bien. Yo llego a Santa Marta y enseguida se me dispara. Ah, bueno. Eso sí tengo que decir que todavía en la tierra jalona el acento. Sí. Y pues eso es una de las bellezas que tiene Colombia en el tema, por ejemplo, de turismo, que es la diversidad de culturas, de regiones, que hoy en día pues se ve mucho más a nivel mundial. De eso es precisamente y lo que queremos hablar con usted. Mire, hace poco tuvo lugar la vitrina turística de Anato, que es, como ella misma lo dijo, la propia doctora Lacouture en varias intervenciones y columnas, el principal termómetro de lo que pasa, digamos, en Colombia en el turismo. El aumento del turismo en Bogotá, pero en general en Colombia, sí es una combinación de factores. Hay muchas interpretaciones, pero yo pondría en primer lugar un punto de quiebre que tiene que ver con el proceso de paz. Pero también eso tiene que ver con eso, pero porque venía también una combinación de esfuerzos de diversos sectores, promoción en el exterior, ruedas de negocios para tener compradores y el trabajo también de cambio de la percepción del país en varias entidades, una de ellas ProColombia. El turismo es llamado hoy el nuevo petróleo. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué se necesita? ¿Cómo tienen que articularse las regiones como por ejemplo Bogotá? Son muchas preguntas y ustedes pueden participar en esta conversación a través de nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, con el hashtag Despierta Bogotá. Retos de Colombia en el turismo. Como le decíamos, ¿sí cree usted que un punto de quiebre tuvo que ver con los procesos de paz y los cambios de imagen de Colombia, doctor? Definitivamente. De hecho, si me permite, he hecho un poquito de historia en el tema del desarrollo del turismo. Colombia viene aplicando y desarrollando el turismo de una forma muy temprana. Nosotros comenzamos hasta el 2016 a tener una institucionalidad turística. 2006. Una institucionalidad turística que creó el Viceministerio de Turismo. Anteriormente pues había... Era la Corporación Nacional de Turismo. Exacto, era la corporación, pero no había una institucionalidad. Muy poquito tiempo. Y parte de ese ejercicio que hoy no podemos olvidar y que ojalá se estimule mucho de mirar esa historia que tenemos de Colombia, el punto de partida para que nosotros comenzáramos a mirar el turismo de forma importante como sector fue el hecho de lograr la seguridad del país. Y eso es un punto que para los turistas pues es indispensable y no podemos dejar que ese punto se vaya disminuyendo en la percepción para el turista internacional, porque si no volvemos otra vez a los problemas de antes del 2002. Claro. Y teníamos siempre una concepción,
Entonces, claro, como nosotros también disfrutábamos tanto nuestras playas, nuestras costas, el mar Caribe, el clima, creíamos que solamente eso era el turismo para mostrar. Entonces decíamos, no, pues vaya a la costa Caribe, el resto déjenlo a nosotros porque no. Y resulta que no, estábamos absolutamente equivocados. Totalmente equivocados. Y a partir del 2006, cuando se empieza ya a ver un incremento de turistas, que eso fue toda la política de seguridad democrática del presidente Uribe, pues se logró mostrar que Colombia sí tenía unas oportunidades para los turistas y que era seguro llegar a nuestras ciudades. A partir de ahí que comienza todo un proceso de promoción, efectivamente. Uno no puede vender lo que no tiene, y parte del ejercicio fue cómo mostrábamos esas cifras que iban mejorando a nivel nacional para que el turista tuviera la confianza de generar un turismo en nuestro país. Sí. ¿Qué fue lo más difícil? Precisamente cambiar como esa mentalidad, porque es que recordemos, doctora, que cuando se hablaba de Colombia, algunos países decían, vaya pero tengan cuidado, o no vaya. O no vaya, sí. Efectivamente, una cosa es cambiar las cifras y evolucionar los aspectos económicos como de seguridad del país, pero otra muy diferente es la percepción. La percepción cambia mucho más lento que la forma como se puede hacer el cambio interno. Eso fue un proceso difícil, duro. Contamos con un grupo de personas espectaculares, con líderes que nos acompañaron, como fue el caso de Luis Guillermo Plata. En su momento fue presidente de ProColombia, anteriormente ProExport, ministro de Comercio y Turismo, quien efectivamente era mi jefe, como Mauricio Gómez también, y ahí hicimos un proceso conjunto de cómo lográbamos mostrar y cómo mejorar la percepción. Bueno. Colombia ha mejorado sustancialmente su percepción y sí tiene mucho que ver el proceso de paz. Hablemos de Bogotá. Particularmente, hay unas cifras que hablan de cuánta gente llega a Bogotá. A Bogotá llegaron en el año 2018, no usted debe tener esas cifras, 1.563.948. Un millón. 1.563.948 extranjeros no residentes. Ese es 8% de incremento. Bogotá tiene ¿por qué llegaron? Una oportunidad enorme. Primero, el tema de convenciones, el tema de negocios, es una prioridad en Bogotá como ciudad capital y como gestor de negocio del país. Tiene una gran incidencia el tema de reuniones, el tema de negocios, convenciones, foros, congresos. Entonces, si queremos incrementar el turismo, es ahí uno de los principales retos. Convertamos a Bogotá en una ciudad negocio foro, que Medellín también está apostando por lo mismo, Cartagena lo hace también, pero hay otras ciudades que también se vienen desarrollando. ¿Qué es importante en Bogotá? Que no se quede solamente en eso. ¿Por qué? Porque los fines de semana los turistas se van. Entonces queda una ocupación libre muy grande a nivel de ciudad, que se puede complementar con otras cosas importantes que tiene Bogotá, como es el tema de visitas a diferentes puntos turísticos culturales. Tiene también un tema de compras que es interesante, ferias y festivales. Ahorita ustedes tienen el festival de teatro, que es muy importante, jaló un número muy importante de turistas. ¿Cómo generar cada vez más que el turista conozca a Bogotá, no solamente por sus convenciones? Ya tiene un turista cautivo, que son los empresarios que están viniendo, ya tiene una cantidad de congresos que se están desarrollando. ¿Cómo extiende la estadía a otros tipos de turismo que son más vacacionales para poderlo complementar? ¿Cómo entiende uno? No, sigue Manolito. ¿Cómo entiende uno que la gente diga que Bogotá es una ciudad que no la quiere nadie? Sí. Todo el mundo, que es de todos y es de nadie. Sí. Es de nadie. Y sin embargo... Y eso nos duele a los que somos de otras regiones, porque yo quiero mucho a Bogotá, le debo mucho a Bogotá. No, yo también, yo llevo 40 y pico de años y soy paisa. No, caldense, no paisa. No, pero digamos, ¿por qué ese negativismo hacia Bogotá? No sé si es como la polarización, ¿por qué no se ve en la gente que nos visita? Pues la verdad es que hay que aprenderle mucho a los visitantes, porque los visitantes están viendo a Colombia y a Bogotá desde otra perspectiva, que nosotros no nos hemos dado cuenta que efectivamente la tenemos. Un visitante llega a Colombia y lo primero que habla es del proceso de paz. Qué maravilla que Colombia hoy en día esté en paz, mientras que otros países están en guerra. Y adicionalmente, ver esas bellezas que tenemos hoy en día. Nosotros como que no le encontramos esas oportunidades que tiene cada una de las ciudades. Las discusiones políticas en Bogotá han sido un elemento del que ya vamos a hablar, porque te quité la palabra. No, incluso yo me voy a salir con un poquito del tema de Bogotá, y quiero hablar en general, porque hay una estadística muy interesante que mantiene a Colombia en el 6º lugar preferido para los retirados
del mundo, por encima de España, de Perú, de Costa Rica. ¿Cómo es ese público? ¿Qué es lo que le atrae de Colombia? Son muchas las variables, pero principalmente es la diversidad que tenemos nosotros en clima en el país. Colombia tiene la oportunidad para cualquier persona que se retire, dependiendo a sus necesidades de salud, de llegar a un destino que tiene un clima cálido, un clima agradable, un clima que está a nivel del mar, pero también tiene otras oportunidades, como es el caso de Medellín, como es el caso de Bogotá, como es el caso del Valle del Cauca. De verdad Colombia tiene una oportunidad de diversidad en todos sentidos, y que le permite también una riqueza complementaria, como es el tema de la gastronomía, las culturas, los acentos. O sea, nosotros tenemos hoy en día más de 87 etnias a nivel nacional, que le da una riqueza cultural al país enorme. Pero mire este estudio de Mercer, que acaba de salir, hizo un estudio entre 231 urbes, ciudades pues en el mundo, y Colombia está en el puesto 128 de esas 231 ciudades, similar a Bangkok y Ciudad de México, pero también nos superan en ciudades mejores vivideros para vivir, ¿sí? Nos superan, por ejemplo, bueno, Zurich, Vancouver, Múnich, Oakland, pero nos superan Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, Montevideo. Mientras Colombia no es un buen, Bogotá tiene muchas dificultades. ¿En qué? En calidad de vida, oferta formativa, infraestructura, red de transportes públicos, suministro de electricidad y agua también es una de las cosas que miden, asistencia médica. El turismo está creciendo. ¿Por qué? Porque hay una variable importante, y es que el turista llega por un tiempo determinado, no de estancia larga. Entonces, obviamente, para el turista lo importante es el conocimiento. Hoy, por en día, la mayoría de los turistas están buscando son experiencia. Y si usted contrasta eso con Forbes, que pone a Bogotá como uno de los destinos para visitar en el 2019, pues efectivamente tiene mucho que ofrecer la ciudad y hay muchas oportunidades para hacerlo para los turistas en general. Tiene cultura, tiene gastronomía, tiene ferias y fiestas, tiene una vida nocturna que muchos países de Latinoamérica quisieran tener y que hoy en día se le presenta al turista. Tiene un hub donde efectivamente es de fácil acceso de diferentes partes del mundo. Colombia ha crecido de una forma importante desde 2010 en la conectividad. Hoy estamos conectados con más de 50 ciudades a nivel internacional, desde Bogotá, donde las frecuencias son más de 134.000 sillas que tiene Colombia para ofrecer diarios al mundo. Incluso, entonces, digamos, la difícil situación que atraviesan nuestros hermanos venezolanos, Caracas era ese centro. Caracas era ese centro y poco a poco ha ido perdiendo por la dificultad, digamos, están pasando a Bogotá, con las dificultades de nuestros aeropuertos, ¿no? Con las dificultades de nuestros aeropuertos, pero también hay que demostrar y contar que esos aeropuertos han ido creciendo de forma importante y hoy en día están dándole un servicio muy bueno a los turistas, no solamente a los que se quedan, sino a los que siguen, que esa es otra oportunidad de Bogotá. Hay un flujo de turistas que llegan a Bogotá y siguen para otros destinos que deberíamos de fortalecer la complementariedad, de decirle que es una noche para que conozca Bogotá, mire las oportunidades de negocio culturales de una y noche. siga. Un plan turístico, de una noche. Un restaurante, una caminata por... Conozca la Candelaria. A mí me llamó la atención esta semana, hace unos 20 días, una columna del expresidente, el ex vicepresidente Germán Vargas, que hablaba de que tenemos que buscar la formación de por lo menos 350.000 personas para la atención del turista, y uno sí ve que la atención en turismo depende del país que usted vaya, ¿cierto? En unas partes son mejores que en otras. ¿Cómo estamos ese nivel de atención de la gente? Nosotros tenemos una capacitación básica, y creo que eso es uno de los puntos indispensables y retos más grandes que tiene el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo sí es el principal catalizador de generación de empleo, si quisiéramos darle esa posibilidad a los colombianos, porque no necesitan mayor especialización para poder cumplir unos servicios en turismo. Sin embargo, tenemos que complementarlo. No es suficiente que la persona pase por un tema de gastronomía en el SENA, sino que aprenda de servicio y gastronomía, que aprenda a especializarse en el tema de guía turístico. Tiene que tener una especialización. No por el simple hecho de conocer una ciudad puedo ser guía turístico, tengo que tener una especialización. Por otro lado, tengo que tener un conocimiento... ¿Por qué una especialización? Es decir, ¿por qué no un conocimiento especializado? A mí que me quiera, pues eso, o un conocimiento especializado. Mauricio Arroyave, pues un día decide ser guía turístico, pero resulta que no lo sabe hacer. ¿Qué es lo que me tendría yo que poner a estudiar o a Lo primero es cómo desarrollar
ese proceso de ser guía turístico. Ser guía turístico no es solamente aprender sobre una ciudad, aprenderse de memoria la historia de Bogotá, sino es cómo transmito esa historia. Ajá. ¿Cómo hago para que el turista primero conozca la historia y segundo sienta que esa historia que le estoy contando es confiable? Y dos, ¿cómo hacer para que ese turista se sienta bien y genere esa experiencia a través de lo que yo le estoy contando? Y eso no solamente es aprenderse de memoria una información, es aprender a cómo transmitir esa información, a cómo atender a un turista y a cómo llevar al turista a que viva la experiencia. Por ejemplo, cuando yo estudié culinaria, Ajá. y uno de los puntos que le enseñan a uno cuando estudia culinaria no es solamente aprender a cocinar, es atender al cliente que llega al restaurante. Cómo le sirvo, cómo le hablo, cómo lo atiendo, cómo le transmito los platos que le estoy sirviendo. Entonces, ese proceso es indispensable para que el turista ¿Hay buenas escuelas aquí? Nos falta. Hay muy buenas escuelas, pero todavía nos falta que transversalmente tengamos ese proceso de servicio aplicado a cada una de las materias de turismo. Doctora Lacouture, ¿hay alguna estadística que muestre qué es lo que más genera interés a nivel internacional de nuestro país? ¿Una actividad, un festival o una temporada del año donde se incremente evidentemente el turismo? Lo principal que hoy en día está generando mayor interés es el proceso de paz. Y en eso tenemos que ser totalmente claros. A nivel mundial reconocen a Colombia como un país que hizo un proceso, está en paz y tiene unas bellezas. Lo segundo es Cartagena. Cartagena jalona la costa atlántica. Cartagena jalona mucho la entrada de turistas. La gran mayoría de los turistas, si bien llegan a Bogotá, tienen un desplazamiento a Cartagena en un 70% de los que vienen al país. Sí. Entonces, ahí hay un tema cultural, hay un tema de historia importante que tenemos que transmitir, que Colombia no solamente tiene esto y que se ha logrado hacer, sino que tiene también, por ejemplo, el eje cafetero. Los asiáticos, por ejemplo, no son de sol y playa. Ellos por cultura no pueden asolearse. Exacto. Entonces un amigo mío. Pero no se le ven los ojos rasgados. Pero si está blanquito le falta color. Ellos buscan, son íconos, y parte del ícono, y parte del ícono que efectivamente están buscando es el café, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está el café o cómo está la cultura? Obviamente tenemos muchos destinos a nivel nacional que producen café, pero el eje cafetero es reconocido. Entonces, hay un número importante de asiáticos que están llegando al eje cafetero por esa razón específica. Ya. Mire, hay un asunto que se llama el proceso de gentrificación, ¿no? Es más o menos lo que yo entiendo es cuando hay unos lugares muy deteriorados, ahí se hacía un proceso de vida y de, no sé, arrendamientos, un asentamiento de una población. De pronto ese proceso empieza a cambiar, los arriendos suben y la población se desplaza. Tiene una parte positiva, pero también tiene una parte negativa. Creo que eso se ha vivido mucho en Cartagena. Así es, o sea, los arriendos, los mismos cartageneros dicen, ya nuestro corralito de piedra no vivimos nosotros, allá viven los cachacos, y los extranjeros, exactamente. Para que eso no suceda, por ejemplo, en un sector como la Candelaria, Teusaquillo, Las Cruces. Ese es un punto indispensable en el turismo hoy en día y está siendo de discusión mundial, tanto que la OMT está trabajando en análisis de ver cómo se puede lograr generar un proceso que los mismos habitantes aprovechen ese turismo. Y ahí hay un punto importante y es el tema de planeación. Si nosotros logramos generar una planeación donde involucremos a la sociedad del destino turístico en el proceso de qué es lo que queremos desarrollar, cómo lo queremos desarrollar, y que adicionalmente sientan las acciones que se están haciendo para los ciudadanos que viven en esas ciudades, créame que el proceso de turismo será mucho más recibido por parte de los porque la locales. idea es que, digamos, este sector de la Candelaria no lleguen las grandes empresas y las grandes almacenes, sino que podamos conseguir la empanadita, la olea, la artesanía, el dulce. Hoy hay turistas, por ejemplo... La empanada no. Ya no, la empanada ya sí, ya sí. Hay destinos turísticos que lo que han hecho es que al mismo ritmo que están desarrollando la ciudad para el tema turístico, le entregan a sus ciudadanos temas, por ejemplo, parques, mejores vías, mejores procesos para que los mismos ciudadanos puedan visitar museos de forma gratis. Es involucrarlos para que ellos sientan que el turismo también les trae desarrollos a ellos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema, y es un problema importante, y es que dentro de los planes de ordenamiento territorial no estamos involucrando el turismo para el desarrollo de las regiones turísticas. Entonces, punto importante,
Punto importante es cómo involucramos dentro de los POT de cada una de nuestras regiones, de cada una de nuestras ciudades, el tema turístico para que efectivamente el ciudadano de esa ciudad o de esa región sienta que el turismo le trae desarrollo también. POT, ahora que estamos en la discusión, sí, apenas en los previos de la yo estaba pensando en ese sentido en dos puntos, doctora. En el caso, por ejemplo, de Bogotá Ciudad Salud, estaba pensado sobre el eje de la calle Primera, ¿cierto? Que era tener hospitales de todo tipo. Entonces, mi pregunta es, ¿ese tipo de turismo de salud en Bogotá está bien desarrollado en el país? Y la segunda, que es muy inquietante, el turismo sexual, que también se ha convertido en un problema, no solo en Bogotá, sino en Cartagena, por ejemplo. ¿Eso cómo se maneja? El primer punto, que es el tema del turismo de salud, efectivamente Bogotá es uno de los sitios donde están llegando turistas para buscar oportunidades que sean mucho más competitivas en el tema de salud. Pero eso no depende solamente que construyamos hospitales, tengamos las mejores tecnologías, sino es que estemos certificados y que le demos parte de la confianza no solamente al turista, sino a las aseguradoras a nivel internacional. Y para eso cada uno de los hoteles tiene que hacer un trabajo, dependiendo del destino donde los turistas van a llegar, de certificarse para que puedan traer esos turistas. En Bogotá tienen varios de los hoteles que están certificados y por eso ese número de turistas están llegando a Bogotá. En el tema de turismo sexual, es un problema bastante grande, donde Colombia tiene unas normas muy estrictas establecidas y lo que se necesita es el cumplimiento y la veracidad para que las autoridades locales cumplan con esos requerimientos. Cualquier hotel que tenga y dé la posibilidad de que lleve un niño, por ejemplo, es cárcel, o que se haga turismo sexual dentro del hotel, tiene la obligación de denunciarlo. Hoy en día no se denuncia. ¿Por qué? Porque hay un tema de ganancias que algunos empleados tienen dentro del proceso, entraron por detrás, o los mismos empleados están recibiendo un recurso por permitir que se dé el proceso y consiguen y facilitan que el turista que está llegando pues pueda tener ese servicio. Entonces ahí hay varias etapas que se deben de cumplir, las normas están establecidas y las autoridades locales deben de ejecutarlo. Es que se nos está acabando el tiempo. Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo ve en este Plan Nacional de Desarrollo el renglón turismo? Hay un específico sobre el tema turístico. Yo creo que lo más importante dentro de ese plan de desarrollo es que se fortalezca la institucionalidad del turismo. Hoy el turismo está creciendo, pero dentro del Ministerio de Comercio y Turismo no es el único rector, está Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio de Seguridad, de Defensa, donde todos hacen una injerencia y la articulación es indispensable. Y para lograr esa articulación se necesita una institucionalidad mucho más fuerte por parte del Estado hacia el turismo, número uno. Dos, capacitación, que era lo que estábamos hablando, recursos humanos es indispensable. Bilingüismo, hay que hacer una tarea importantísima en bilingüismo, y cuando hablamos de bilingüismo no es solamente inglés, son otros idiomas. Manolito habla muy bien el húngaro, por ejemplo. Están llegando de todas partes del mundo, es que uno se aterra la cantidad de idiomas que oyen en la calle. Otro tema importante es la seguridad, no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando para mantener la seguridad en las principales ciudades. Otro tema importante es el tema responsabilidad, donde se tiene no solamente turismo sexual, sino también responsabilidad, normas de calidad, y el tema indispensable que es cómo hacemos un turismo sostenible y entender qué es sostenible. Sostenible es el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, donde Colombia tiene una oportunidad enorme en el turismo de naturaleza y hay que trabajar en esa política de coordinación ambiental con política de coordinación porque turística. Chingaza, por ejemplo, Sumapaz, exactamente, que son de acá de Cundinamarca, tiene una oportunidad enorme, Sumapaz, pero hay que es bogotano, aunque tenga Amazonas, Caño Cristales. ¿Sabe qué me ha encantado del diálogo con nosotros? Hemos hablado de turismo y no hemos pronunciado la palabra economía naranja. No hemos hablado de eso. Es que el turismo es el mejor vehículo de la economía naranja. ¿Por qué? Porque el turismo tiene cultura, tiene gastronomía, tiene cine, tiene música, tiene teatro, abarca todo, y ahí es donde uno dice, si el turismo es ese vehículo de la economía naranja, deberíamos estarle apostando mucho más. Mucho más.
Doctora, gracias. A ustedes muchas gracias. Qué placerazo. Oiga, no, pero qué rico hablar con alguien que sabe tanto de turismo. Sí, claro. Es que eso es... Cámara colombiana, colombo-americana. ¿Los americanos están viniendo? Los americanos están viniendo y de hecho, permítame el espacio para hacer una promoción chiquita de un evento que tenemos del 22 al 24 de mayo en Barranquilla. Se va a desarrollar el evento de la Asociación de Cámaras Binacionales. Vienen 25 cámaras binacionales de 25 países, empresarios de estos 25 países, donde vamos a tener una rueda de negocios, un foro, y queremos invitar a todos los bogotanos a que nos acompañen. Rueda de negocios, en mayo. En mayo, la página es www.bfa2019.com. B de burro, ¿no? B de burro, F de foca, A de Ana, 2019.com. Y en Barranquilla. En Barranquilla. Otra super ciudad, ¿no? Que está otra super ciudad que está volando. Eso es verdad. Está volando. Doctora, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.